Luego de haber solucionado el tipo, nivel y diseño de investigación, revisaremos en la semana 5 lo que es población y muestra en una investigación. En esta sesión debemos ser capaces de definir la población, muestra y muestreo, especificándolos en el proyecto de investigación. Los contenidos a tratar en este encuentro son población, delimitación de la población, muestra, muestreo y tipos de muestreo, y ejemplos de muestreo. Para comenzar el tema, analizaremos la siguiente situación. Tienes que hacer un estudio para conocer las razones por las que 1000 trabajadores de diversas empresas, retail, salieron de sus centros de labores durante el año 2015. ¿Qué harías? ¿Encuestarías? ¿Entrevistarías a todos ellos? ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para trabajar con cada cantidad de sujetos? En el caso anterior, esos 1000 trabajadores correspondían a la población de estudio. ¿Pero qué se entiende por población? Según Campbell, es la totalidad de individuos o elementos en los que puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada. Ejemplo de ello, todos los administradores de empresas privadas de La Molina, los trabajadores del área informática de la Municipalidad de San Isidro, los usuarios del servicio de telefonía móvil postpago de la empresa Entel. Es importante definir la población con precisión. Esto se llama delimitación de la población. Para ello, el investigador hace uso de criterios de inclusión o de lo contrario debe especificar quiénes no serán parte del universo, a lo que se denomina criterios de exclusión. Por ejemplo, si se desea hacer un estudio para determinar la satisfacción laboral de una empresa, se deben incluir a trabajadores que sepan leer y escribir, así como aquellos que tengan de 3 a más en la organización y ya puedan tener una percepción sobre el entorno laboral. Entre los criterios de exclusión estarían los trabajadores nuevos y los iletrados, ya que no podrían responder a la encuesta. Luego de tener clara la población con la que se hará el estudio, y si ésta es muy numerosa, se debe extraer una muestra. De lo contrario, es mejor trabajar con toda la población, es decir, realizar un censo. ¿Pero qué se entiende por muestra? Es un subconjunto de la población, la cual es seleccionada bajo una técnica de muestreo específica. Muestreo es el proceso mediante el cual se escoge una muestra de la población. Puede ser probabilístico o no probabilístico. Cuando se muestrea y la muestra extraída es representativa, es decir, se ha hecho por procedimientos aleatorios, se puede realizar inferencia estadística, es decir, generalizar los resultados obtenidos en la muestra a toda la población. Pero, ¿por qué muestrear? Respondiendo a la pregunta de la primera diapositiva, si tenemos 1000 sujetos que encuestar, el proceso de obtención de datos sería demasiado costoso. Entonces se muestrea para ahorrar dinero, tiempo, personal, materiales, etc. También porque hay casos en los que no se conoce exactamente el tamaño de la población y el único modo de poder generalizar los resultados es muestreando. Como se dijo anteriormente,
La generalización de los resultados obtenidos en la muestra a toda la población depende de qué tan representativa sea la muestra, y esto depende de dos cosas: de que se haya hecho un buen muestreo aleatorio o al azar, y de disminuir el margen de error. Es decir, cuanto más grande sea la muestra, mayor será la probabilidad de que se parezca a la población. Se entiende por muestreo al proceso por el cual se extrae una muestra de una población, de la cual se extraerá la información para realizar la investigación. Existen dos grandes tipos de muestreo: el probabilístico, que puede ser aleatorio simple, aleatorio sistemático, estratificado y por conglomerados; y el no probabilístico, que puede ser por conveniencia, por juicio, por cuotas y por bola de nieve. Empezaremos entonces conceptualizando al muestreo probabilístico, también llamado aleatorio o al azar. Según Pineda y de Alvarado, esta forma de muestreo consiste en extraer una parte o muestra de una población o universo, de tal forma que todas las muestras posibles de tamaño fijo tengan la misma posibilidad de ser seleccionadas. Al ser el procedimiento de selección de la muestra aleatorio, los resultados son generalizables a la población, es decir, se puede realizar inferencia estadística. Hay 4 tipos de muestreo probabilístico, que son recurrentes en la literatura. El muestreo aleatorio simple, en el que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. Y el muestreo aleatorio estratificado, en donde la población se divide en grupos homogéneos que llamamos estratos. La proporción de cada estrato en la población se mantiene en la muestra. Cada uno de los estratos de la muestra se obtiene por muestreo aleatorio simple sobre el estrato correspondiente de la población. El muestreo aleatorio sistemático, en el que se selecciona al azar un elemento de la población y a partir de él se seleccionan de K en K los elementos siguientes, y el muestreo por conglomerados, clusters o racimo de uva son sinónimos. Es un muestreo en el que se divide la población en distintas secciones o conglomerados. Se eligen al azar unas pocas de estas secciones y se toman todos los elementos de las secciones elegidas para formar la muestra. El muestreo no probabilístico, que es la otra forma de muestreo, según Pineda y de Alvarado, es un muestreo en que la elección de la muestra no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o por criterios del investigador. Este tipo de muestreo no selecciona muestras representativas. Por ende, los resultados obtenidos no son generalizables a la población. Entre los tipos de muestreo no probabilístico está el muestreo por conveniencia, el que recibe diversos nombres como deliberado, errático, accidental, etc. Es un muestreo en el que la selección de la muestra es deliberada por el investigador. Otra forma de muestreo es según criterio también llamado intencional, opinático, etc. En esta forma de muestreo, el investigador recurre a su experiencia dentro de su línea de investigación. El muestreo por cuotas es el de menor sesgo dentro de los no probabilísticos.
Habitualmente forma parte de la primera etapa de muestreo estratificado. Un ejemplo puede ser un estudio sobre los hábitos de higiene en escolares. Cada cuota puede representar un colegio, y en cada colegio evaluamos aleatoriamente a sus estudiantes. Otro tipo de muestreo no probabilístico es el muestreo bola de nieve, el que es muy usado en grupos clandestinos, minoritarios o muy dispersos, donde no existe un marco muestral. No contamos con un listado de las unidades de estudio porque no hay un registro o padrón que los pueda identificar. Cuando las unidades de estudio se encuentran en contacto entre sí, consiste en identificar un primer grupo de unidades de estudio y estos a su vez nos permitirán entrar en contacto con otras personas que realicen la misma actividad hasta un punto de saturación. Tenemos a continuación un primer ejemplo. 3 empresas están investigando el nivel adquisitivo de las personas que acuden a un determinado concierto de música clásica. Para ello, cada una elige una muestra de la siguiente manera. La primera escoge 50 primeras personas que entran al auditorio. La segunda escoge 50 personas elegidas al azar de las que se ubican en la platea baja. La tercera escoge 50 personas elegidas al azar de todas las asistentes. De estas 3 formas de muestrear, ¿qué empresa podrá generalizar los resultados para toda la población? La respuesta, el caso 3. ¿Qué tipo de muestreo se usó para cada caso? La respuesta para el caso 1, muestreo no probabilístico. Caso 2, muestreo probabilístico, solo generalizable para la platea baja. Caso 3, muestreo probabilístico. Un segundo ejemplo es un caso extraído de un estudio hecho en la ciudad de Trujillo. Este es un estudio en el que la población fueron adultos entre 40 y 65 años de la ciudad de Trujillo. Los investigadores realizaron un muestreo aleatorio simple, basado en un listado de nombres y direcciones proporcionados en la municipalidad. A las personas elegidas les pagaron 50 soles como estímulo a su participación. Obviamente, la unidad de análisis es cada uno de los individuos. A 15,000 personas se les enviaron una carta y luego a 10,250 se les llamó por teléfono. Finalmente, la muestra quedó constituida por 5,133 hombres y mujeres, quienes acudieron a la cita al contestar los instrumentos o respondieron por correo. Declinaron participar 1,316 residentes. La muestra fue representativa al 99%. Un tercer ejemplo tiene que ver con el rendimiento escolar de los niños. Por ejemplo, si se desea hacer un estudio acerca de las características de los niños de pueblos jóvenes y su influencia en el rendimiento escolar en la ciudad de Lima, la muestra se puede seleccionar en base a la elección de un pueblo joven al que se considera representativo de los pueblos jóvenes de Lima. Es decir, elegir a dicha muestra como representante de los pueblos jóvenes a partir de ciertas condiciones consideradas por el investigador. Otros ejemplos desarrollados. 1. Se tiene una población de mujeres menores de 35 años que viven en Lima Norte. La muestra sería, por ejemplo, mujeres menores de 35 años que viven en Comas. 2. La población de libros de una biblioteca, la muestra serían libros de la sección Historia. 3. La población de niños en primer grado de primaria,
la muestra podrían ser niños en primer grado de primaria de escuelas públicas. 4. Población de personas hospitalizadas en el año 2014. La muestra podría ser personas hospitalizadas por accidente en el año 2014. 5. Población, productos, construidos en una fábrica. Muestra cierta cantidad de productos tomados aleatoriamente para revisar su calidad. La ventaja sobre la primera fórmula es que al conocer exactamente el tamaño de la población, el tamaño de la muestra resulta con mayor precisión y se pueden incluso ahorrarse recursos y tiempo para la aplicación y desarrollo de una investigación. Aquí se muestra un caso práctico, desarrollado en un determinado colegio de bachilleres. En primera instancia, suponiendo que no se conoce el tamaño exacto de la población, pero con la seguridad de que ésta se encuentra cerca a los 10 millares, se aplicará la primera fórmula. Se considerará una confianza del 95%, un porcentaje de error del 5% y la máxima variabilidad por no existir antecedentes en la institución sobre la investigación y porque no se puede aplicar una prueba previa. Primero, habrá que obtener el valor de Z de tal forma que la confianza sea del 95%. Es decir, buscar un valor de Z tal que P por menos Z menor que Z menor que Z. Todo igual a 0.95. Utilizando las tablas o las funciones de Excel se pueden obtener, o viendo en este caso el ejemplo anterior, resulta que Z es igual a 1.96. De esta manera se realiza la sustitución y se obtiene. Esto quiere decir que el tamaño de la muestra es de 385 alumnos. Aquí presentamos otra fórmula para establecer la muestra en una población conocida. Aquí apreciamos que luego del desarrollo de la fórmula, conociendo la población de 9.408 personas, se llega a establecer la muestra que es de 370 personas, previo redondeo de acuerdo a la estadística. Como conclusiones, podemos decir que es importante definir en una investigación la población. El investigador debe tener claro los criterios de inclusión y exclusión para la selección de la misma. La población es el conjunto de todos los elementos que poseen una determinada característica. En general, supondremos que la población es muy grande. Por temas de ahorro de recursos o de acceso a la población es que se suele muestrear. El muestrear es un procedimiento por el cual se extrae una muestra de una población. Hay dos formas de muestreo: probabilístico y no probabilístico. La muestra es un subconjunto de elementos que es parte de la población y es con ellos con quienes se lleva a cabo la investigación. Cuando esta muestra ha sido seleccionada al azar o de forma probabilística, los resultados obtenidos se pueden extrapolar o generalizar a toda la población.